Hoy abriremos el ciclo de conferencias con Carlos Navajas, profesor de la Universidad de La Rioja, recordando el centenario de un hecho que cambió la historia de España, como fue el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y su implicación para Calahorra. Mañana martes nos acercaremos a la navegabilidad del río Ebro durante el Imperio Romano de la mano de Pepa Casillo, profesora en la Universidad de La Rioja. Navegable hasta la actual Garea, junto a Logroño, Calaburris, era lugar de tránsito de mercancías que aprovechaban el Ebro también como bien de comunicación. El miércoles tendremos la contextualización de un hecho histórico para la ciudad, como fue el motín de 1892, con motivo del traslado de la sede episcopal a Logroño, ahora Logroño, y el impuesto de consumos, un motín que supuso la proclamación del estado de guerra tras los tumultos y agresión al gobernador civil. La conferencia será a cargo de Carlos Vilandrés, profesor en el IES de Geografía de la UNED. El jueves nos acompañará una vez más Ana Jesús Mateos Gil, doctora en Historia del Arte, que nos hablará sobre el espectacular retablo renacentista de San Pedro en la Catedral de Calahorra. Y el viernes cerraríamos las conferencias con la presentación del libro Calahorra en los memoriales y expedientes de la Cámara de Castilla. 1496-1596, del que es autor y será ponente Víctor Alenfar, doctor en Historia. El libro, que ha sido posible gracias a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento, lo entregaremos gratuitamente a todo aquel que asista a los viernes. Todas las conferencias serán a las 8 de la tarde aquí en la Villa. Y ya para el sábado dejamos dos visitas. Por un lado, al Ayuntamiento de la Clínica y a la muralla de la calle Carretil, que será a cargo de la Santología con Asunción Aquillan, facilitario Bafel, y también a las 12 tendremos una nueva visita guiada a la Catedral de Calahorra con don Ángel Ortega y Pilar Curtido. Un programa que hemos elaborado amigos de la Historia de Calahorra con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Rojanos, de los cuales evidentemente agradecemos su implicación en este objetivo de amigos de la Historia de Calahorra de difundir nuestra historia. Y ya doy paso a Elisa Garrido, alcaldesa de Calahorra. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Y tengo que comenzar, como en otras ocasiones, agradeciendo el trabajo y el esfuerzo que Amigos de la Historia desarrolla en nuestra ciudad, pues para lo que dice su propio nombre, ¿no? Divulgar nuestra historia. Siempre, muchas veces, cuando salimos de Calahorra, realmente todo el mundo tiene en su iconografía de nuestra ciudad esa Calahorra romana. Siempre cuando vas fuera, cuando se habla de Calahorra, lo primero que le salta a todo el mundo es el pasado romano de Calahorra, pero la historia de Calahorra es mucho más. Era previa a la llegada de los romanos, por supuesto, y desde luego ha tenido un gran devenir a lo largo de los siglos y además en determinadas ocasiones con una preeminencia importante. No hemos sido un municipio menor en la historia o el contexto histórico de La Rioja, de Navarra, de donde estamos enclavados. Y pues siempre es muy agradable poder participar en las jornadas de estudios calahorritanos porque tiene la virtud precisamente de trasladarnos de una forma pues, sencilla y cómoda, ¿no? Porque a veces es mucho más cómodo escuchar a un ponente que te lo relata de una manera más amena, que igual involucrarte en un libro más sesudo, pero que nos permite conocer esos pequeños fragmentos de la historia y además siempre, o casi siempre, ¿no? Cuando he venido a las jornadas de estudios calahorritanos, siempre hay una parte de contextualización, conocer cómo estábamos en España o en La Rioja, en ese acontecimiento concreto sobre el que vamos a hablar y cómo repercutió en Calahorra. Y yo creo que eso es muy importante porque nos da también esa idea de la historia general, pero también, como siempre, la historia grande se escribe en los libros, cuando vas a la universidad o cuando en los institutos estudiamos historia, pues estudiamos la historia de España a grandes rasgos y muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver cómo aterriza esa historia en nuestro territorio, cómo la vivieron aquellas personas que vivieron en nuestra ciudad antes de que nosotros llegáramos. Y creo que es un ejercicio pues muy enriquecedor para cualquier calahorritano o cualquier calahorritana que tenga ganas de conocer más. Yo concretamente hoy estaba comentando, ¿no? Sobre la dictadura de Primo de Rivera, tengo muy poco conocimiento, probablemente porque es un periodo de la historia moderna que ha quedado un poco
pues bueno, ha habido otras cosas más gordas en el que nos hemos centrado más, y creo que es algo interesante y es muy importante que se siga poniendo ese foco y esa mirada en tantos y tantos capítulos de la historia a lo largo de los siglos, de los que podemos reflexionar, conocer, ampliar y saber sobre todo cómo repercutieron en nuestra ciudad. Así que, pues eso, en primer lugar, por supuesto, agradecer al ponente, que seguro que esclareceré muchas cosas cuando termine la charla, y por supuesto amigos de la historia, y espero que sigamos así y que año a año pues podamos disfrutar de este tipo de jornadas, como también las jornadas de otoño, que son muy interesantes, y siempre es muy agradable además ver que hay tanta gente que tiene ese interés en nuestra cultura, en nuestra historia, y eso es un mérito vuestro. Tenéis un público fiel, es así. Si cuando hacéis una visita hay que ir con tiempo porque siempre hay mucha gente, y eso es fruto sin duda del trabajo y la constancia de tantos años, y también del prestigio, porque siempre amigos de la historia se aproxima a la historia desde el rigor, haciéndola accesible pero siendo riguroso, y eso también pues es muy importante, y habéis sabido tener ese equilibrio entre el rigor científico a la hora de estudiar la historia y la capacidad de trasladarla también al público general, que no tenemos conocimientos de historia más allá del conocimiento básico de la educación básica. Así que enhorabuena de nuevo, y estoy segura que estas jornadas van a ser un éxito igual que todas las siguientes. Muchas gracias. Sí. Paso ya a presentar al ponente, a Carlos Navajas. Es doctor. Sí. Vale, Carlos Navajas es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Con posterioridad a la obtención de su doctorado, amplió estudios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Asimismo, fue director del Departamento de Investigación de Historia del Instituto de Estudios Riojanos del Gobierno de La Rioja y director de la revista Nerfea. Ha sido profesor asociado de Historia Contemporánea en las universidades de Huelva y La Rioja, profesor contratado doctor en esta segunda universidad, y en la actualidad es profesor titular de la Universidad de La Rioja. Es autor o editor de 20 libros o actas de congresos, entre ellos Ejército, Estado y Sociedad en España, 1923-1930, Leales y rebeldes, la tragedia de los militares republicanos, y Democratización, profesionalización y crisis, las Fuerzas Armadas y la sociedad en la España democrática, 1975-2015. Autor de 80 artículos y ensayos científicos y ponente, comunicante y conferenciante en 90 cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales. Entre esos artículos también ha colaborado en la revista Calamáricos. Es miembro de varias asociaciones profesionales, nacionales e internacionales, y es el coordinador del Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja. Es un placer, es un honor tener con nosotros también aquí a Carlos Navajas, abriendo estas jornadas, estas 24ª jornadas de Estudios Calaborita. Muchas gracias, Carlos, y ya te dejo a ti. Muy bien. Buenas tardes. Voy a empezar por el obligado capítulo de agradecimientos, y en ese sentido, bueno, citar a amigos de La Rioja, amigos de la historia de Calahorra, también citar al propio Instituto de Estudios Riojanos, al Ayuntamiento de Calahorra, a quienes me han precedido en el uso de la palabra, y muy singularmente me gustaría citar a David Sota, que ha sido mi interlocutor durante las últimas semanas, así que no sé si está por aquí, antes le he visto. Efectivamente, sí que está. Y bueno, muchas gracias por los correos electrónicos que nos hemos ido cruzando. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema, que es la primera dictadura del siglo XX en España, los casos de La Rioja y Calahorra, porque bueno, el estudio de lo que es la dictadura de Primo de Rivera en Calahorra, evidentemente hay que contextualizarlo en un marco más general. Por eso vamos a empezar hablando de una manera muy somera, evidentemente, de lo que es el contexto europeo. El contexto europeo está marcado por lo que se denomina la crisis europea entre guerras, que es una época de enorme inestabilidad,
que lógicamente está comprendida entre lo que es la finalización de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese es un aspecto crucial, el contexto europeo, en el cual en particular me voy a referir a lo que sería propiamente el ascenso de las dictaduras. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera sería, desde esta perspectiva, una dictadura más dentro de las dictaduras europeas de los años 20 y de los años 30. También es verdad que inicialmente hay un ascenso de sistemas democráticos o de sistemas semidemocráticos, pero a lo largo de todo este periodo, no de una manera constante, pero sí durante todos estos años, asistimos, como decía antes, a la aparición de sistemas dictatoriales de diferente naturaleza, también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay algunas dictaduras que son propiamente fascistas, como puede ser el fascismo italiano. Un año antes, recuérdese, del golpe de Estado de Primo de Rivera, hay también dictaduras de la misma naturaleza, como puede ser la dictadura nazi, y luego hay dictaduras que son más bien conservadoras, conservadoras autoritarias, conservadoras subversivas. Son diferentes denominaciones que se han dado para estas dictaduras. En cualquier caso, también me gustaría subrayar que hay una especie de continuo entre estas dictaduras de carácter más conservador y las dictaduras fascistas. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera es difícil calificarla de fascista, pero sí que es verdad que hay a lo largo de la misma un proceso de fascistización. Y esto también se va a ver, por ejemplo, en La Rioja, y también se va a observar en una localidad como puede ser Calahorra. Aquí todo está interconectado. Esta sería también una idea base que me gustaría subrayar. Es decir, lo que pasa en Calahorra está relacionado con lo que pasa en Europa, lo que pasa en Europa también está relacionado con lo que ocurre en Calahorra. Hay un continuo, una vez más, entre estos diferentes marcos de carácter espacial. En cuanto a lo que es el contexto español propiamente dicho, España no participa, como bien sabemos, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que sufre las consecuencias de ambos conflictos. Como dice un colega mío, España no entra en la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial entra en España. Y lo mismo se podría decir de la crisis de entreguerras. La crisis de entreguerras también nuestro país sufre sus consecuencias, lo cual también incide en otra idea que me parece que es importante frente a unos tópicos que hemos oído muchas veces. España en aquella época, cuando hablamos de España, insisto, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando también de Calahorra, no estaba aislada internacionalmente, ni muchísimo menos, y lo que sucede en Europa termina sucediendo aquí. Así que, básicamente, esta noción también me parece muy atractiva, ¿no? Hablar de una crisis española de entreguerras, que básicamente consistiría en lo que es la crisis del régimen de la Restauración, desde 1917, la propia dictadura de Primo de Rivera, lo que son esas breves dictaduras que se suceden en 1930-1931, y luego, claro, los temas estrella de aquella época, que son la Segunda República y la Guerra Civil. Pero una vez más, para estudiar la Guerra Civil, para estudiar la Segunda República, el marco de comprensión de estos temas es esa crisis española de entreguerras. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, no pensar solo en los años 30 y no pensar solo en la Segunda República y su desencadenante, que sería propiamente la Guerra Civil. Hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia y así lo vamos a comprender mucho mejor. Por lo que se refiere específicamente a la dictadura de Primo de Rivera, bueno, algunas nociones básicas que hay que tener presentes a la hora de entender este periodo. Bueno, en primer lugar, hay dos fases que también van a influir en lo que pasa, por ejemplo, en La Rioja o en Calahorra. Una es la fase del directorio militar, que son básicamente los 2 primeros años de la dictadura, y luego una fase que se denomina la dictadura civil. Luego matizaremos algunas cosas acerca de ese carácter civil de la dictadura a partir de 1926 hasta enero de 1930, porque realmente veremos cómo hay una influencia importante de los militares en la propia configuración de esa dictadura civil. ¿Qué es lo que ocurre como consecuencia del establecimiento de ese directorio militar en el conjunto de España y en particular en La Rioja a partir de septiembre de 1923? Bueno, hay un intenso proceso de militarización, es decir, un proceso de proyección, podríamos decir, del ejército y de los militares
sobre las actividades civiles. Y esto lo vamos a observar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso concreto de La Rioja, vemos cómo el gobierno civil, que era la institución central en aquella época, recuérdese que estamos ante un Estado muy centralizado, y esa centralización empezaba en el Ministerio de la Gobernación, hoy lo que sería el Ministerio del Interior, y luego iba descendiendo por los gobiernos civiles. En el caso de La Rioja, como decía, y en otras provincias de España, se asiste a esa militarización del gobierno civil que se va a prolongar hasta finales de 1924. Esto consistió básicamente en la sustitución de los gobernadores civiles por los gobernadores militares. Y eso es algo fundamental para entender qué es lo que va a pasar en esos primeros meses de la propia dictadura. Luego, otro aspecto también relacionado con lo que son los partidos judiciales, las cabezas de partido, concretamente Calahorra, como iremos viendo, como es la militarización de los partidos judiciales, mediante la designación de una figura que se denominó los delegados gubernativos, que eran, como su propio nombre indica, los delegados de los gobernadores civiles. Recuérdese que los gobernadores civiles estaban siendo ocupados por los propios militares. Estos delegados gubernativos se convirtieron en algunos casos en una especie de nuevos caciques. Los nuevos caciques, y esto se observa, por ejemplo, también en la prensa de la época. Es una prensa que, es verdad, está sometida a una censura previa, pero bueno, a pesar de la censura vemos cómo los propios corresponsales de los diarios en las diferentes localidades pues los veían en última instancia como unos nuevos caciques. Esto es otro aspecto importante. Es decir, tópicamente la dictadura de Primo de Rivera iba en contra del caciquismo, uno de los rasgos fundamentales del régimen de la Restauración, pero lo que hace es sustituir ese viejo caciquismo por un nuevo caciquismo. Y en el caso también de La Rioja lo vamos a observar con bastante claridad. Repito que esta figura del delegado gubernativo tuvo su importancia en la historia de Calahorra en aquella época, en los primeros meses, como iremos mencionando más adelante. Hay otra institución que también ha sido minusvalorada, como en general la dictadura de Primo de Rivera, cuál es el Somatén. El Somatén era una institución de origen catalán que el dictador lo que hace es extenderla al conjunto de España, de manera que se van creando diferentes somatenes, también luego lo vamos a ver, en diferentes lugares, por ejemplo el Somatén riojano, y lógicamente en Calahorra también habrá su propio Somatén. Luego veremos algunas cifras, porque afortunadamente tenemos datos objetivos de afiliación que van a arrojar algunos resultados interesantes acerca de las propias características que tenía Calahorra en términos sociales, políticos, en aquella época, en los años 1923-1930. Ya en última instancia se va a crear una figura que va a durar muy poco, que ellos se autodenominaban, o la dictadura la denominaba los profesores de ciudadanía, que era una especie también de reflejo de lo que ocurría a nivel europeo, porque a nivel europeo, en especial en los regímenes fascistas, se puso como muy de moda el establecimiento de una educación premilitar. Y estos profesores de ciudadanía, entre otras funciones, deberían haber desarrollado esa educación premilitar, y lo que llamaban es una educación ciudadana, que no deja de ser una educación adoctrinadora, si es que se puede combinar educación y adoctrinamiento. Es decir, propiamente estaríamos hablando de adoctrinamiento. Esta figura, que es poco conocida, se crea ya en 1929, es decir, estamos hablando ya de la decadencia muy clara de la dictadura de Primo de Rivera. El año 1929 es un año de crisis desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, aumento de las conspiraciones contra el dictador, etcétera, y solo muy tardíamente, como decía, se crea la figura de estos profesores de ciudadanía. Antes hablábamos de militarización, también hay una especie de desmilitarización. ¿En qué se traduce esto? Bueno, básicamente la creación de lo que era el partido oficial de la dictadura. El partido oficial se denomina la Unión Patriótica, no es el partido único, hay una diferencia fundamental con Falange. Falange durante la época de la dictadura de Franco, recuérdese, es partido oficial y es partido único. Pero en la dictadura no se perseguía a todos los partidos políticos, básicamente se perseguía a comunistas y anarquistas, pero el resto de partidos o de formaciones más o menos estaban tolerados, lo cual no quita para que se creara, repito, un partido oficial, la Unión Patriótica, que también permite trazar una especie de continuo entre lo que es esta formación, que además se va derechizando muy claramente a lo largo de los años. No es lo mismo la Unión Patriótica del año 1924 que la de 1927,
y, como decía, se puede establecer un continuo desde la Unión Patriótica hasta la creación de Falange Española en 1933. Es decir, hay ideas que se toman o que se retoman de la originaria Unión Patriótica, así como la Unión Patriótica, lógicamente, también es heredera de otra serie de formaciones previas a la creación de la dictadura de Primo de Rivera. De todas maneras, a pesar de que estamos hablando de eso, de desmilitarización, lo cierto es que los militares también intervinieron en la creación de la Unión Patriótica, por ejemplo, también aquí en Calahorra, y luego también fiscalizaron a la propia Unión Patriótica. Es decir, que había un control permanente por parte de los militares durante estas fases más civiles, por así decirlo, de la dictadura. Y luego, asimismo, hay una etapa ya a partir de 1924, de finales de 1924, de desmilitarización del gobierno civil. Es decir, el gobierno civil pasa de estar ocupado por el gobernador militar a ser ocupado por civiles. Concretamente en La Rioja, en esos años, habrá 3 gobernadores civiles. Hay uno que mencionaremos después, que es el que más tiempo estuvo y que nos ha dejado algunos legados interesantes para entender La Rioja de aquellos años, pero en cualquier caso también me gustaría destacar otro aspecto que hay que tener en cuenta. Los gobernadores civiles, teniendo en cuenta la estructura jerárquica perfectamente centralizada del Estado, dependían primero del subsecretario del Ministerio de la Gobernación y luego ministro de la Gobernación, que es un personaje que seguramente habréis oído hablar de él, que es fundamental para todo este periodo de entreguerras, que es Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido había sido gobernador civil y gobernador militar de Barcelona en la época del pistolerismo, antes de la dictadura. Durante la dictadura, como decía, va a ser subsecretario del Ministerio de la Gobernación, luego ministro de la Gobernación y número 2 de la dictadura, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ya en la época de Franco, en los inicios del franquismo, para que veáis la continuidad de determinadas personas, llegará a ser ministro de la Gobernación. Será el primer ministro de la Gobernación del primer gobierno de Franco en 1938. Y estamos hablando del mismo individuo que recorre prácticamente todo lo que es la historia de España desde 1917-1918 hasta su muerte, porque fallece ya en 1938. Así que estamos hablando de gobernadores civiles, pero que dependían de un personaje clave en la historia de España de los años 20 y de los años 30, como decía, hasta su fallecimiento. Bueno, vamos a ir desgranando, hecho este marco general, como decía antes, en qué se traduce todo esto en lo que es la vida de una ciudad como es Calahorra en los años 1923-1930. Bueno, en primer lugar, desde el momento en el cual se sustituye por parte del directorio militar todos los ayuntamientos de España, todos, completamente todos, también le ocurre lo mismo en Calahorra, es decir, el ayuntamiento es sustituido por otro que va a durar hasta enero de 1924, que a su vez será sustituido por otro, ya integrado por lo que se decía en la prensa de la época, una mayoría derechista, es decir, estamos hablando ya de ayuntamientos lógicamente más proclives al dictador y lo que significa la propia dictadura de Primo de Rivera. Luego habrá más sustituciones, pero aquí nos interesaba básicamente destacar esta sustitución que acabo de comentar. Luego también, como decíamos antes, esta figura de los delegados gubernativos también va a estar presente en Calahorra. Concretamente, se creó la figura del delegado gubernativo en esta ciudad con el rango de comandante. En diciembre de 1923, concretamente, se nombra un comandante de infantería que se denominaba, no voy a abusar de los nombres propios, pero algunos hay que citar, se denominaba Fernando Bretón Priezo, que era riojano. Es interesante desde la perspectiva de los orígenes de todos estos militares el hecho de que fuera comandante y de que fuera de infantería, porque responde al perfil de lo que se denomina habitualmente como los junteros, es decir, los integrantes de las juntas militares de defensa. Brevemente, las juntas militares de defensa se crean en 1917 en España, son un síntoma de la crisis que vive España desde 1917, es una crisis terminal, se ha dicho muchas veces, del régimen de la Restauración, y esencialmente las juntas eran una especie de sindicato, evidentemente ilegal, porque no estaba permitido que hubiera sindicatos en el ejército, o grupo de presión.
y van a ser claves en todo lo que es la historia política de España desde 1917 hasta 1923. Y es más, es sabido que este grupo de presión, que esta especie de sindicato militar, estará detrás del golpe de Estado de Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923. Así que, como decía, esta persona que es destinada a Calahorra respondía básicamente a este perfil, ¿no?, al típico perfil de juntero. Luego estaba otro grupo que eran los africanistas, más conocidos por parte de la ciudadanía y entre los que figuraban personajes señeros de toda aquella época y de las épocas posteriores, Franco, Mola, Sanjurjo, etcétera, que forman parte de este otro sector del ejército de aquella época. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras preocupaciones de este delegado? Retóricamente habló, por ejemplo, de la escuela. Hay que tener en cuenta que en aquellos ayuntamientos había un problema serio de financiación, un problema que se heredaba desde el siglo XIX y, consiguientemente, claro, desde el momento en el cual estos delegados no venían con un pan debajo del brazo, difícilmente se podía hacer mucho más que declaraciones de carácter retórico. También hizo referencias a la justicia, a la paz, es decir, que son básicamente, como decía, declaraciones que tampoco tenían un gran contenido. Es interesante, como decía antes, que estos delegados estuvieron detrás de la creación de instituciones nuevas o de formaciones nuevas propias de lo que es el primorriverismo. Concretamente, este delegado estuvo detrás de la creación del Somatén aquí en Calahorra y en el propio partido judicial. El Somatén no solo formaba parte de lo que es una ciudad, sino que estaban articulados, como veremos después, por partidos judiciales, y de la Unión Patriótica, la Unión Patriótica de Calahorra, que también veremos luego algunos rasgos característicos de este partido político en esta ciudad. Bueno, evidentemente estas misiones tenían un carácter partidista y por tanto político, es decir, misiones alejadas de lo que sería propiamente la profesión militar y el ejercicio de funciones características del ejército. Aquí estamos hablando justamente de lo contrario, estamos hablando de militarismo, estamos hablando de militarización, es decir, de proyección del ejército sobre la sociedad civil, una de las fases más intensas de militarización que hemos vivido en la historia contemporánea de España. Hay pocas equiparables a lo que se vivió entre 1923 y 1925 singularmente. Por otra parte, también es interesante destacar que el propio delegado hiciera propaganda de lo que algunos críticos de la dictadura llamaban el falso partido del dictador, es decir, la Unión Patriótica, porque para esos críticos del primorriverismo el verdadero partido de la dictadura era el ejército. En definitiva, esto es algo que también hay que tener presente a la hora de valorar tanto la Unión Patriótica, al Somatón, etcétera. Es decir, estas instituciones eran accesorias desde la perspectiva de lo que es el poder. El poder de Primo de Rivera descansaba en el ejército y luego accesoriamente también en el rey. Es decir, la figura de Alfonso XIII, que aquí está presente, por ejemplo, en una fotografía, es también fundamental para entender la propia relación de fuerzas durante la dictadura de Primo de Rivera. Aquí hay un pequeño inciso que se puede hacer. De la dictadura de Primo de Rivera se ha dicho que es una dictadura dual, porque al fin y al cabo hay un dictador, el propio Primo de Rivera, como es lógico, y hay un monarca, que es Alfonso XIII. Y esto es algo que luego, por ejemplo, Franco aprenderá muy bien. Franco, como bien sabemos, nunca tuvo a un monarca a su lado. No tuvo ni a Alfonso XIII ni a don Juan, el hijo de Alfonso XIII, padre de Juan Carlos I. Y esto es una clara enseñanza de lo que son las razones por las cuales fracasa la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, para el dictador es fundamental no tener a nadie que le haga sombra, y eso es algo que Franco aprendió en la cabeza de Primo de Rivera, o que aprendió también en la cabeza de Mussolini. Mussolini también es otro caso claro de dictadura dual, porque al fin y al cabo el monarca de Italia lo estuvo coetáneamente a la propia dictadura mussoliniana, y al fin y al cabo en 1943 el monarca termina echando a Mussolini junto con a otros dirigentes fascistas. Así que esto es algo que es fundamental, insisto, para entender el éxito o el fracaso de determinadas dictaduras como son la propia dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco, que al fin y al cabo las dos son dictaduras de entreguerras, las típicas dictaduras de la crisis de entreguerras. Claro, la diferencia es que la dictadura de Franco dura muchísimo más.
Es decir, va mucho más allá de los límites del propio periodo entre guerras o incluso de lo que se denomina la Guerra de los 31 años, desde 1914 hasta 1945. Otros aspectos a destacar de estas figuras, de los delegados gubernativos, que yo creo que tampoco han sido valoradas en su justa medida, desde mi punto de vista también tienen más importancia de lo que podríamos pensar. Por ejemplo, a finales de 1924 se redujo el número de delegados gubernativos, inicialmente había uno por cada partido judicial. Recuérdese que en La Rioja entonces había 9 partidos judiciales, consiguientemente había 9 delegados. Luego se convirtieron en delegados de zona y en el caso de Calahorra la zona era la de Arnedo-Calahorra, es decir, los 2 partidos judiciales constituían una zona y este delegado que hemos comentado, el comandante Bretón, siguió siendo delegado de zona durante estos meses posteriores a finales de 1924. A partir de marzo de 1926 desaparecen estos delegados gubernativos de zona y también se reduce su número. Por ejemplo, en la provincia de Logroño solo quedaron 2 delegados que pasaron a residir en la capital. Y ya desde 1927 solo quedó un delegado. Es decir, que hay una reducción cuantitativa muy clara de los delegados gubernativos que pasan de 9 a 1 a lo largo de los sucesivos meses, de los sucesivos años. Pero aquí me gustaría destacar el aspecto cualitativo, es decir, cuantitativamente evidentemente son menos, pero cualitativamente en el conjunto de España quedan los mejores. Y además de todo esto, su misión siguió siendo básicamente la misma, la de fiscalizar y tutelar a los ayuntamientos, aunque fueran ya, lógicamente, ayuntamientos afines, proclives a lo que es el propio primorriberismo. Aparte de esto, también hay que destacar que siguieron también fiscalizando y tutelando a la formación política oficial de la dictadura, como es la Unión Patriótica. Así que, en suma, insisto, reducción cuantitativa, pero cualitativamente hay que destacar que siguieron existiendo hasta el final de la propia dictadura de Primo de Rivera, la figura, insisto, de los delegados gubernativos. ¿Qué decir del Somatén? El Somatén, ya he mencionado antes, era una institución paramilitar. El paramilitarismo también es muy característico de todo el periodo de entreguerras. Recuérdese que hay notables organizaciones paramilitares. Estoy pensando, por ejemplo, en las milicias fascistas italianas, en las propias SA nazis, en los Freikorps alemanes de los meses y años posteriores a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la paramilitarización es una especie de un rasgo de la época, a nivel europeo, también a nivel español a partir de 1923, y está asociado también a lo que es el fascismo. El fascismo, si cuando uno analiza los fascismos clásicos, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, observa que uno de los rasgos más característicos, como hemos dicho, es esta paramilitarización. Claro, evidentemente el Somatén no se puede comparar a los aguerridos fascistas italianos o a las SA. Al fin y al cabo, hay una diferencia fundamental, tanto en el caso de las milicias fascistas como en el caso de las SA alemanas, son organizaciones utilizadas para conquistar el poder. Esa es una diferencia fundamental. En el cambio, en el caso del Somatén, estamos hablando de una institución paramilitar, pero creada desde el poder, es decir, para conservar el poder. También es cierto que, como decíamos antes, el poder de Primo de Rivera no se va a basar, de hecho, ni en el Somatén ni en la Unión Patriótica, se va a seguir basando en el ejército y en el apoyo de la corona, el apoyo de Alfonso XIII. Pero la diferencia que acabo de mencionar es fundamental para diferenciar unas organizaciones paramilitares de otras. Esta diferenciación entre un instrumento para conquistar el poder y un instrumento para mantenerlo desde el momento en el cual, repito, se establecen o se constituyen ya una vez conquistado el poder, en este caso por parte del dictador. Consiguientemente, a nivel historiográfico ha habido bastante debate acerca de esta especie de milicia, ¿no?, de esta institución, tampoco muy conocida. Incluso un famoso libro de principios de los años 80 de un historiador israelí, Shlomo Ben-Ami, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores laborista en un gobierno de Israel, se llegó a hablar de una milicia anémica,
Bueno, la verdad es que cuando uno repasa el funcionamiento de esta institución desde diferentes ángulos, tanto a nivel regional, por ejemplo, en lo que es La Rioja, también en el contexto de la entonces sexta región militar, incluso a nivel local, como puede ser Calahorra, se observa que tampoco tuvieron mucha actividad. Eso es algo que podría avalar la tesis de que estamos hablando de una milicia anémica. Pero yo creo que la virtualidad está en otra cosa que luego mencionaré y que pone en manifiesto la importancia que tuvo también esta institución desde la perspectiva de lo que va a ser ese continuo que decía antes de los años 20, de los años 30. Por eso es importante, insisto, analizar toda esta época como un todo, como un conjunto, si no, no entendemos perfectamente lo que sucede en los años 30 con la Segunda República o con la Guerra Civil. Bueno, en cuanto al Gran Somatén español, como se le denominó por parte de Primo de Rivera, destacar que estaba organizado también de una manera jerárquica, perfectamente estructurada, en torno a las capitanías generales. Recuérdese que en aquella época la provincia de Logroño, como se denominaba oficialmente, formaba parte de la sexta región militar, consiguientemente el Somatén riojano, como también se le denominaba. Lo de riojano estaba muy presente en las denominaciones de la época, lo cual es otro elemento que podríamos eso luego reflexionar sobre él. De manera que el Somatén riojano formaba parte de esa sexta región militar con sede en Burgos. Recuérdese que estas estructuras luego desaparecieron como consecuencia de las reformas de Manuel Azaña en la Segunda República. Así que, insisto, una estructura centralizada, perfectamente jerarquizada, que iba desde Madrid hasta las capitanías generales, lógicamente, y luego descendía hasta las provincias y hasta los diferentes partidos judiciales. En estos partidos judiciales fueron nombrados sendos cabo y subcabo. Todos ellos eran civiles, es decir, los cabos y subcabos del Somatén, que podían llevar armas cortas, el resto llevaban escopetas. No sé si habréis visto alguna vez imágenes del Somatén, que se pueden seguir, por ejemplo, en Internet, y normalmente vemos que van todos con escopetas, pero los cabos y subcabos, es decir, personas de mayor confianza, lógicamente, sí que podían llevar armas cortas. En el caso de La Rioja, o de la provincia de Logroño, la de provincia de Logroño yo creo que es una denominación artificial. Lo que no era artificial era hablar de La Rioja, pero bueno, este es otro debate, insisto, que si eso luego podemos retomar. En el caso de la provincia de Logroño, básicamente se constituyeron dos grupos de partidos judiciales, cada uno de los cuales era supervisado, una vez más, por un oficial del ejército. Es decir, nos encontramos con algo parecido a lo que veíamos en el caso de la propia Unión Patriótica. Estamos hablando de una supervisión, ¿no? De una supervisión permanente por parte de los militares de este tipo de organizaciones, bien fueran organizaciones políticas como la Unión Patriótica, bien fueran organizaciones paramilitares como pudiera ser el caso del Somatén. Así que este control por parte del ejército es algo que llama la atención, que luego lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando el ejército, ya en la época de la Guerra Civil, en primeros años del franquismo, el ejército pase a controlar las milicias falangistas. Es decir, estamos siempre ante ese temor, ante organizaciones no controladas por el ejército y que puedan competir. Hay muchos casos, las SA, recuérdese el descabezamiento de las SA que se produce en la noche de los cuchillos largos, básicamente también por los celos de los militares a que las SA pasarán a tener demasiado poder en el contexto del régimen nazi. Es decir, estamos hablando de relaciones entre organizaciones paramilitares y fuerzas armadas que podemos encontrarlas en diferentes países en circunstancias distintas, pero con pautas de comportamiento hasta cierto punto similares. Consiguientemente, durante lo que es la historia de esta institución en La Rioja, también en Calahorra, vemos una clara paramilitarización, podríamos decir, una paramilitarización militarizada. Suena bastante paradójico, pero claro, estamos hablando de una paramilitarización de la sociedad civil por una institución que a su vez es controlada por el ejército. Por eso estamos hablando, repito, de una paramilitarización militarizada que suena casi como un trabalenguas. Y otro aspecto que me parece que es muy destacable, esto se ve en Calahorra, se ve en otros pueblos de La Rioja, en Logroño, es decir, en toda La Rioja, en definitiva. Estamos asistiendo claramente durante estos años a otro proceso que va en consonancia con lo que acabo de comentar, que es una cierta clericalización
de la sociedad española, riojana, calagurritana, etc. Y ese vehículo, uno de los vehículos de esta clericalización es también a través del propio Somatén. Entre las actividades que realizaba el Somatén había algunas de carácter notablemente formal, eso es cierto, eso es algo que hay que reconocerlo, pero en esas actividades como misas, etcétera, intervenían los religiosos de la época y compartían inquietudes con los militares que controlaban al Somatén, con los civiles que formaban parte del Somatén, constituyendo una especie de mezcolanza, repito, que nos induce a hablar ya de una especie de nacionalcatolicismo antes de que formalmente existiera el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo se suele asociar, como bien sabemos, con el franquismo, pero ya en la dictadura de Primo de Rivera podemos empezar a ver los primeros esbozos de este nacionalcatolicismo, de esta confluencia de diferentes sectores en torno a una serie de ideas que luego, lógicamente, van a tener continuidad durante los años de la Segunda República y ya no digamos guerra civil y primer franquismo, como es bien conocido. Así que en suma podríamos hablar de eso, de una confluencia de lo que es la extrema derecha militar, de la civil y de la propia eclesiástica. Algunos datos sobre el Somatén del Partido Judicial de Calahorra. Insisto en que la Constitución era en torno a partidos judiciales. Son datos que me parece que son interesantes para no demostrar, pero sí para intuir cómo podía ser la sociedad de Calahorra en aquel entonces. Porque, por ejemplo, en 1926 el Partido Judicial de Calahorra solo ocupaba un discreto sexto lugar en el conjunto de partidos judiciales de la entonces provincia de Logroño desde la perspectiva de la afiliación al Somatén. Estamos hablando de 9 partidos, el Partido Judicial de Calahorra estaba en un sexto lugar, es decir, que no estamos hablando de uno de los partidos con mayor afiliación a esta institución paramilitar de los años de la dictadura de Primo de Rivera. En 1928 también tenemos algunos datos. El partido de Calahorra tenía 174 somatenistas. Claro, en términos absolutos es difícil hacerse una idea, si son muchos, pocos, esto claro, es siempre bastante relativo, lo que representaba el 0,89% de la población de la localidad. 0,89% de la población de la localidad. En términos relativos estaba en quinto lugar, en términos absolutos en sexto lugar, es decir, una vez más nos encontramos 2 años después con un nivel de afiliación más o menos equiparable a lo que veíamos en 1926. Hay otro dato que nos permite hacer alguna comparación, que es, por ejemplo, la comparación entre lo que es la afiliación en el Somatén de Calahorra con el Somatén a nivel de la sexta región militar, teniendo en cuenta todos los partidos judiciales de la sexta región militar. ¿Cuál era la afiliación promedio en el año 1928 en los partidos judiciales de la sexta región militar? Estamos hablando de 375 somatenistas. Claro, si os fijáis, Calahorra tenía, o el Partido Judicial de Calahorra tenía 174, es decir, estaba bastante alejado del promedio de afiliación de la sexta región militar. Y en cuanto a la población, el promedio también en esta sexta región militar se estaría situado en torno al 1,10%, es decir, que era sustancialmente también más alto que el nivel de afiliación en el Somatén del Partido Judicial de Calahorra. Estamos hablando de 0,89, el nivel de afiliación en los partidos de la sexta región militar era del 1,10. Es decir, que podemos observar, esta sería una especie de hipótesis que se deduce de todo lo que estamos diciendo, que la propia dictadura no tuvo un gran respaldo en el Partido Judicial de Calahorra ni en Calahorra. Y esto lo vamos a ver corroborado después con otra serie de cifras cuando nos fijemos, por ejemplo, en el partido oficial, que es la Unión Patriótica, porque también afortunadamente tenemos datos objetivos en cuanto a nivel de afiliación, en este caso sería en Calahorra propiamente dicho, no en el partido judicial, al partido oficial del régimen, es decir, la Unión Patriótica. Bueno, un aspecto a destacar con respecto a la Unión Patriótica. Esta formación política se crea inicialmente en Valladolid, que es cuando se constituye la Unión Patriótica Castellana, en torno a un sector de la sociedad que tiene mucha importancia en aquella época,
que es el sindicalismo católico, todo lo que es el catolicismo social, podríamos decir, en líneas generales, que es un grupo social que en el caso de La Rioja, en el caso de la provincia de Logroño, claramente sustituye a las antiguas élites liberales. Recuérdese que las élites liberales en la provincia de Logroño proceden de la época prácticamente de Sagasta, ¿no? Se habían ido sustituyendo, se habían ido consolidando todo lo que son esas élites liberales, lo que sería el caciquismo liberal. Aquí hay una clara sustitución, no pasa en todos los sitios de España, no pasa en todas las provincias de España, pero hay una clara sustitución de élites. Es decir, las élites liberales son sustituidas, como decía, por unas nuevas élites vinculadas al mundo católico, a lo que es el mundo de, repito, el catolicismo social, concretamente de los sindicatos agrícolas católicos, que tenían un gran peso específico en la entonces provincia de Logroño. Bueno, en el caso concreto de la formación de la Unión Patriótica en Calahorra, hay algunos nombres propios que se pueden citar, por ejemplo, el representante en la Junta Provincial de la Unión Patriótica Riojana, del representante de Calahorra y Alfaro, que era Jesús de Felipe Arenzana, que era un abogado calagurritano de la época y que luego también fue diputado provincial durante toda la dictadura de Primo de Rivera. También tuvo su continuidad durante los años de la Segunda República porque va a ser uno de los firmantes calagurritanos de Acción Riojana. Acción Riojana es una formación que luego también terminará inserta en la famosa CEDA, en la Confederación Española de Derechas Autónomas. Es decir, que aquí podemos observar también un cierto continuo, ¿no? En este caso no hacia una formación de carácter fascista, como es propiamente Falange Española, sino a una formación que se ha denominado posibilista, accidentalista. Es un tema interesante este también, pero claro, tampoco podemos entrar en ello, que es la propia CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Porque hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que son propiamente formaciones fascistas, como es el caso de Falange, de formaciones que son muy conservadoras, pero que todavía no son fascistas. Es verdad que al final de la Segunda República, sobre todo las juventudes de la CEDA, pasarán a engrosar las filas de Falange, pero eso ya es un poco tardíamente y sobre todo que afecta a las juventudes, pero no afecta al conjunto de la formación. Así que un nombre propio que procede de la época de la dictadura y que tiene continuidad en la Segunda República. Luego también entre los fundadores de la UPR figuraba otro personaje vinculado a Calahorra, que era Guillermo Sáenz de Tejada. Este falleció en 1927 y fue vocal de la Cámara Agrícola Provincial. Es decir, aquí vemos también otro aspecto bastante interesante, cuál es el hecho de que los representantes de diferentes asociaciones, corporaciones, etcétera, tenían su representación en la Unión Patriótica. Y luego la Unión Patriótica, lógicamente, estaba representada en estas, por así decirlo, fuerzas vivas de la época, fuerzas vivas que pasan a engrosar también la propia Unión Patriótica. Bueno, ¿cuáles son los datos también objetivos acerca del peso específico que tuvo la Unión Patriótica en Calahorra durante estos años? Hay algunos datos. En 1928, por ejemplo, de todos los concejales de Calahorra, 10 eran de la Unión Patriótica, es decir, del partido del régimen, del partido oficial. 8 no tenían ninguna clasificación, con lo cual tampoco sabemos exactamente qué personas eran, pero no tenían ninguna clasificación, y había uno que figuraba como liberal. Bueno, lo de liberal es bastante extraño, ¿no?, que hubiera un liberal en este contexto. Antes no lo he mencionado, pero a raíz de este comentario sí que se puede añadir. En el caso de La Rioja se ve también claramente como esas élites liberales, que se ven huérfanas de representación política, van evolucionando claramente hacia el republicanismo. Es un caso muy claro, de aquellos que inicialmente eran liberales, pero claro, ante la evolución del régimen, ante el apoyo que tiene el régimen por parte de Alfonso XIII, ante la deriva ya de institucionalizadora de la propia dictadura, porque inicialmente la dictadura se presentó como una dictadura transitoria que iba a durar unos pocos meses. Bueno, al final duró 6 años y pico. Pues como decía, se produce este trasvase, ¿no?, este trasvase del liberalismo hacia el republicanismo. Esto también lo sabemos a nivel nacional. Recuérdese que algunas figuras señeras de la Segunda República, empezando por Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la Segunda República, procedía del liberalismo, procedía del régimen de la Restauración.
Otros personajes como Miguel Maura, también procedía del liberalismo, de la época de la Restauración, y terminan abrazando las tesis republicanas, aunque es verdad que en formaciones republicanas bastante conservadoras. Hay temas en los que no comulgaban con otros republicanos, como la cuestión religiosa, que ya sabemos la cuestión religiosa es clave en la historia de la Segunda República. Así que un dato objetivo respecto a la representación o nivel de representatividad que tenía la Unión Patriótica en el Ayuntamiento. Y en cuanto a la afiliación, pues una vez más nos encontramos con cifras que hasta cierto punto son un reflejo de lo que decíamos antes del Somatén. Es decir, por ejemplo, en 1928, ya veis que del año 28 hay estadísticas, había 148 afiliados a la Unión Patriótica en Calahorra. Habría que valorar, insisto, la importancia de este número en términos absolutos, que equivalían al 1,3% de la población de Calahorra en aquel año. Pero, una vez más, si comparamos estas cifras con la media provincial, estaba bastante lejos Calahorra de lo que es la media provincial, porque la media provincial era de un nivel del 5,5%, es decir, los afiliados a la Unión Patriótica en la provincia de Logroño representaban el 5,5% de toda la población riojana. Así que también aquí observamos que hay una clara diferenciación entre el Partido Judicial de Calahorra cuando nos referimos al Somatén y lo que es Calahorra cuando nos referimos a la Unión Patriótica. ¿Cuáles pueden ser algunas explicaciones? Luego voy a referirme precisamente a uno que intentó darlas, que es el gobernador civil, que más tiempo está en el cargo en la entonces provincia de Logroño, que hablaba de la provincia de Logroño como una provincia muy política. Claro, aquí hay que traducir el lenguaje, ¿no? Es decir, ¿qué quería decir esto de que era muy política? Bueno, en el lenguaje de la dictadura lo político era lo peor habido y por haber. Es decir, la dictadura es el típico régimen que está en contra de los políticos. Bueno, esto es un fenómeno de amplio alcance, es un fenómeno europeo. Es decir, no estamos hablando solo de España o de La Rioja o de Calahorra, estamos hablando de un fenómeno europeo. ¿Cuál es el auge en los años inmediatamente posteriores a 1918? El auge del antiparlamentarismo, el auge del antiliberalismo, el auge del antidemocratismo y el auge del antipoliticismo. Es decir, los políticos eran, por así decirlo, lo peorcito de la época para estos nuevos políticos, porque al fin y al cabo, claro, no se daban cuenta de que ellos también hacían política, pero como ocurría tantas veces, hacían política sin darse cuenta, como se suele decir a veces irónicamente de estos sectores emergentes de la población. Entonces, claro, esas características de una provincia muy política, una provincia, es decir, muy liberal desde el momento en el cual había un cacicato liberal, lo cual no quiere decir que todos los riojanos fueran liberales. Esta es una confusión que a veces se produce, porque hay un mito de que los riojanos hemos sido, o éramos en aquella época, liberales. Bueno, éramos liberales porque el cacicato era liberal, no porque unánimemente fuéramos todos, o fueran todos nuestros antepasados, mejor dicho, liberales. Entonces, eso de que fuera una provincia muy liberal, desde el momento en el cual había ese cacicato, que fuera también muy caciquil por la persistencia del caciquismo liberal, pudo ser ciertamente un impedimento para la consolidación, en especial en determinados partidos judiciales, en especial en determinadas ciudades, de estas instituciones novedosas, como pueden ser el Somatén o como puede ser la propia Unión Patriótica, ¿no? Repito que es una hipótesis que parte de las consideraciones que hacía el propio gobernador civil acerca de estas instituciones y del éxito o fracaso de estas instituciones en la época. Otra cosa que también llama la atención, si os fijáis, hemos dado muy pocos datos acerca de las actividades, bien sea del Somatén, bien sea de la Unión Patriótica. Es decir, hemos dado muy pocos datos, pero es que esto es un reflejo de la escasa actividad de estas nuevas formaciones en la época. Es decir, también a nivel regional no es que precisamente destacaran por un enorme activismo. También es cierto que podemos pensar que una de las razones puede ser porque en los medios de comunicación sometidos, insisto, a la previa censura, no reflejaban exactamente el nivel de actividad de estas organizaciones. Es decir, aquí siempre tenemos dudas, como es lógico, respecto a las fuentes.
Pero eso es algo que, repito, se puede constatar, esa escasa actividad de estas organizaciones que al fin y al cabo no son las que van a nuclear, como he dicho, la propia dictadura. La dictadura, insisto, descansa en el ejército, al fin y al cabo nace de un acto de fuerza, consiguientemente descansa en el que tiene el monopolio de la fuerza y descansa también en una institución fundamental en la época como es la corona. Ya lo he comentado antes, pero me gustaría insistir en ello. Bueno, ya para ir terminando y para no abusar de vuestra paciencia, un breve repaso por la gestión municipal. Bueno, este es un tema que lógicamente habría que investigar más. Hay temas que están abiertos a la investigación, clarísimamente. Este sería uno de ellos. Tenemos algunos datos de un informe que se titula El avance de la provincia de Logroño en un quinquenio, 13 de septiembre de 1923 a 13 de septiembre de 1928, que se publica en 1929, es decir, ya en la fase terminal de la propia dictadura, cuyo autor es el gobernador civil Juan Fabiani y Díaz de Cabria, que es, repito, el gobernador civil de origen aragonés más importante de los años de la dictadura. Este es el que acuña un término que lo utilicé para mi libro sobre la dictadura de Primo de Rivera en La Rioja. Bueno, es un libro de 1994, me imagino que ya ni siquiera se podrá comprar. Y el título del libro era Los cados y las comadrejas. Bueno, cado parece ser que es una voz de origen aragonés y hace referencia a las huroneras o madrigueras. Y era así como describía la provincia de Logroño, es decir, utilizando este símil de los cados y las comadrejas, es decir, de una resistencia soterrada, claramente podemos deducirlo de ello, al proceso de institucionalización llevado a cabo por parte de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, una anécdota, pero también una anécdota significativa, repito, de lo que son las resistencias a la institucionalización por parte de la propia dictadura. Bueno, es un texto que podría pensarse que es un texto hagiográfico, este que acabo de mencionar, el avance de la provincia de Logroño, porque al fin y al cabo se publica 5 años o hace referencia a un balance de 5 años de lo que es la dictadura, pero también es verdad que introducía críticas a las gestiones de algunos ayuntamientos, no al de Calahorra. Es decir, la gestión del ayuntamiento de Calahorra era valorada positivamente junto con otros ayuntamientos. Insisto que estamos hablando ya de una gestión propiamente de un personal político de carácter dictatorial. Lógicamente el pasado ha quedado atrás. ¿Qué es lo que destacaba de esta gestión? Bueno, destacaba, por ejemplo, la cuestión de la enseñanza, por un lado. También hablaba de la adquisición de un edificio para casa de juzgados, como otro de los logros del propio ayuntamiento. Es verdad que hacía referencias a futuras construcciones de aspectos tales como la cárcel del partido, la pavimentación de muchas calles, también hablaba de una manera un tanto genérica, como es lógico, por la propia naturaleza del documento. Se refería a sí mismo a la próxima construcción de un nuevo hospital, a una futura ampliación del cementerio, al acometimiento de la necesaria obra de acantarillado. Es decir que, bueno, en suma, repito, el balance era bastante positivo, ¿no? Pero claro, esto es una referencia de parte, muy selectiva, muy puntual, que lógicamente habría que contrastar con una investigación más exhaustiva de lo que sería el archivo municipal y, bueno, en definitiva, de lo que es la gestión del ayuntamiento en aquella época. Y por mi parte, yo creo que esto es lo principal que quería comentar. No sé si luego hay alguna pregunta al respecto, pero simplemente como una especie de conclusión, que tampoco pretende ser tal, destacar la importancia que tiene indudablemente la historia local. La historia local. Una historia local que lógicamente tiene que dialogar con otro tipo de historiografías. Es decir, tiene que dialogar con la historia regional, podríamos llamarlo así, con la historia nacional o incluso con la historia europea. Porque al fin y al cabo yo creo que es lo que he tratado de demostrar. Hay una interrelación clara entre todo ello. Es decir, Calahorra no era una isla en aquellos años, La Rioja tampoco era una isla entre 1923 y 1930, España no estaba aislada, en contra de lo que tantas veces se nos ha dicho durante muchas décadas, el tópico del aislamiento de España. No, España es un país europeo que sufre
lo mismo que otros países europeos. Y estamos hablando de una época especialmente convulsa, muy interesante para estudiar en términos historiográficos, pero una época convulsa de la historia de Europa, como es evidentemente la crisis de entreguerras. Esa crisis de entreguerras se manifestó en España, se manifestó en La Rioja y también se manifestó en Calahorra. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Cuando has comentado lo de la Unión Patriótica, Sí. no era partido único. No. Seguía el régimen a comunistas, anarquistas. Sí. El resto de partidos, el resto de formaciones políticas, ¿cómo reaccionaban al quehacer de la dictadura? Sí. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque claro, a la derecha de comunistas y anarquistas estaba, por ejemplo, el Partido Socialista, estaban los partidos del régimen de la Restauración, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y aquí lo que vemos es básicamente lo siguiente. En el caso del Partido Socialista, esto es un tema muy polémico ya en la época y después, porque, como es bien sabido, está muy demostrado, el sector mayoritario en el Partido Socialista, que es el sector dirigido por Largo Caballero, los Largo Caballeristas, estuvieron a favor de la colaboración con la dictadura, al menos inicialmente. Al menos inicialmente. Luego, por ejemplo, otro sector, que es el prietista, liderado por Indalecio Prieto, al que le llamaban cariñosamente 100 kilos de socialismo, ni más ni menos, pues desde el principio estuvo en contra de la colaboración con la dictadura. Bueno, ¿por qué un partido que seguía teniendo una tradición marxista? Porque al fin y al cabo el sector largo caballerista era marxista. Y esto se va a ver en la Segunda República de una manera clarísima. Tampoco podemos hablar ahora de eso porque sería otro tema. Pero ¿por qué un partido con un sector mayoritario marxista decide colaborar con una dictadura que era claramente de derechas? Bueno, la explicación que se ha dado es que es de carácter táctico. Es decir, el Partido Socialista, después de la escisión del Partido Comunista en 1921, se había quedado fuertemente debilitado y consiguientemente necesitaba recuperar fuerzas. Y por eso se vio, al menos inicialmente, con buenos ojos esta colaboración táctica con la dictadura. Luego, cuando la dictadura empieza a evolucionar en claves institucionalizadoras, cuando la dictadura quiere permanecer en el poder y pasar a ser indefinida, sí que es cierto que se produce un alejamiento del Partido Socialista de la propia dictadura. Y en el caso de otras formaciones ocurre algo parecido, ¿no? Por ejemplo, liberales y conservadores inicialmente no reaccionan de una manera muy contundente ante el golpe de Estado. Este es un problema general de la sociedad española. Yo creo que la sociedad española coetáneamente no se dieron cuenta del problema que iba a representar el establecimiento de un régimen dictatorial y acabar ni más ni menos con 90 años o más, según se mide, 90 años de liberalismo. Como decía Javier Tussell hace ya muchos años, es decir, entrar en una dictadura puede ser fácil, pero el problema es luego cómo sales. Suena muy simple, evidentemente, pero claro, efectivamente, a partir de 1931 el problema será cómo salir de la propia dictadura. Así que inicialmente no hay una gran reacción, pero sí que es verdad que luego se va produciendo un creciente distanciamiento de la propia dictadura de sectores conservadores y sectores liberales. De los liberales ya hemos hablado, ¿no? Es decir, como en líneas generales, claro, estamos hablando de generalizaciones. En el caso de La Rioja, con bastante claridad. En el caso de España, claro, habría que puntualizar en función de los territorios cómo se va produciendo esa republicanización de los liberales. Y luego también otra de las creaciones, entre comillas, porque lógicamente no esperaban esto, es la dictadura de Primo de Rivera. Lo que hace es incrementar notabilísimamente el número de republicanos, claramente. Es decir, la idea de la república va creciendo cada vez más durante los años 1923 y 1930, sobre todo, claro, por la vinculación del monarca de Alfonso XIII con la propia dictadura. Es decir, a pesar de que luego tratará de alejarse de ella, bueno, ya desde el momento en el cual apoya el golpe de Estado. Aquí también hay mucho debate, ¿no?, acerca de si hubo
solo un apoyo, si previamente ya sabía que iba a haber el golpe. Bueno, yo creo que Alfonso XIII lo sabía todo como jefe del Estado, lógicamente, y ya desde hacía unos años antes optaba por una solución autoritaria a lo que era la crisis del propio régimen de la Restauración. Es decir, que Alfonso XIII, pues podríamos decir en términos un tanto vulgares, que se jugó la corona en septiembre de 1923, cuando respalda ya formalmente, aparte de que lo supiera o no lo supiera, el propio golpe de Estado de Primo de Rivera. Y como se ve en esta fotografía, en enero de 1930, Alfonso XIII borbonea al dictador. Este es un verbo delicioso del lenguaje castellano, no sé si estará reconocido por la Real Academia de la Historia, que nos vuelve locos con las tildes, pero es un verbo propio de la dinastía borbónica. Y en enero de 1930, repito, aquí se ve la salida del Palacio Real de Primo de Rivera cuando ha presentado su dimisión ante el propio Alfonso XIII. Y ya no quiero enrollarme demasiado, perdón, pero es que estoy hilando ideas. De esto también aprendió Franco. Franco dijo, en los momentos más difíciles de la dictadura, entre el 45 y el 47, a la época del aislamiento, le dijo a un general más o menos afín, más o menos palabras textuales: yo no voy a cometer la tontería de Primo de Rivera, yo no dimitiré nunca, de aquí al cementerio. Así que, bueno, más o menos lo que ocurrió, pero 30 años después. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario más, de todas formas, como decía antes, en el primer número de la revista Caracólicos, Carlos Navajas nos incluyó un artículo que podéis descargar de Inaclet y lo tenéis en formato PDF. ¿Ah, sí? Sobre Calahorra y su implicación en la dictadura de Primo de Rivera. Sí. Fue una primera aportación hace muchísimos años, y creo que sigue siendo actual también, merece la pena su lectura. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, haber inaugurado esta jornada de Calahorra, el día de Calahorra. Y nada más, os recuerdo, mañana tenemos la segunda conferencia, será a cargo de Pepa Castillo, profesora de la Universidad de La Rioja, y nos hablará de la navegabilidad del río. Yo creo que es un tema también interesante, no tiene absolutamente nada que ver con el valor, no tenemos 2000 años en el tiempo, pero yo creo que también es un tema interesante para acabar con su historia. Muy bien, nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias.